¿Qué es lo que pasa en el caso del ejercicio 10? Fíjense, acá lo que nos dice es que tenemos una función, ¿sí? La derivada de f, nos la dan como dato, ¿sí? Que es esta f', que es este producto de x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 1, y la idea es encontrar cuáles son los mínimos locales de la función f, no de la función f' que vemos acá. Tenemos que recordar algunas cosas de teoría antes de, o como decimos siempre, para trazarnos un plan de ruta de qué es lo que queremos lograr en este ejercicio. Fíjense, ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener los mínimos locales? ¿Sí? Hay varias formas de teoría que podemos verlo desde la práctica, ¿sí? Pero por ejemplo, nosotros sabemos que x0, ¿sí? Para un x0, ¿sí? Podemos decir que es mínimo local si se cumplen dos condiciones, ¿sí? Primero, que la función sea derivable por lo menos hasta la primera, digamos, que la función sea derivable en un conjunto abierto determinado. Si hay mínimo ahí, va a cumplir la condición de que la derivada de ese punto va a ser 0, en primer lugar, en la primera derivada, ¿sí? Y después vamos a tener, si la función en un intervalo abierto, ¿sí? En su imagen es menor que todos los puntos, que incluso en el intervalo cerrado, o también puede pasar que la segunda derivada de esa función sea mayor que 0. Esto tiene que ver con la concavidad de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función, si es cóncava negativa, que es lo que sucede acá, lo que tenemos es un máximo. Si es cóncava positiva, como que es lo que creemos que sucede en este caso, es un mínimo. Entonces se pueden dar estas dos condiciones. Ojo con esto, porque el punto que acabo de mencionar recién es, no lo tomen literal lo que dije de teoría, porque es algo orientativo. La teoría es más, un poco más robusta, por el hecho de que a veces tenemos que calcular máximos y mínimos en intervalos abiertos o cerrados, y eso cambia un poco la configuración. Pero en este caso estamos hablando de una función abierta, es decir, una función que tiene un dominio que pueden ser todos los reales, y de hecho son todos los reales por lo menos, porque ya te digo, la función derivada son todos los números reales. Entonces, con estos datos, nosotros ya con la función derivada ya la tenemos, porque no necesitamos tener la función original, ya la función derivada la tenemos, y en caso de necesitar la segunda derivada, podemos derivar esta función, que es una función polinómica sencilla y no hay demasiado problema. Entonces, con estas dos condiciones ya podemos encontrar cuáles son los puntos mínimos. Vamos con la primera, que diga f' de x nos va a dar 0. Entonces, igualamos directamente el f', que ya lo tenemos, o sea que esto nos queda x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 1, esto nos va a dar 0. Para que un producto de dos cosas no dé 0, quiere decir o que una va a ser 0 o que la otra va a ser 0. Entonces, fíjense, la primera opción es que x al cuadrado menos 4 sea 0, sumamos 4 en ambos lados, x al cuadrado sea 4, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, y acá nos va a quedar módulo de x igual a raíz 4, que es 2. Módulo de x se abre en 2, se va a abrir en el x2 y en x igual a menos 2, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ahí ya tenemos dos puntos que hacen o anulan a todo esto que vemos acá. Y luego tenemos el otro, que es x al cuadrado más 1, que es igual a 0. Si restamos 1 a ambos lados, nos queda x al cuadrado es igual a menos 1. Como estamos trabajando en números reales, esto no tiene solución, ¿sí? Tiene solución en los complejos, pero no es el caso de lo que estamos viendo ahora, así que esto directamente lo descartamos. Entonces, los mínimos pueden estar en 2 y en menos 2, ¿sí? Una forma también, si no quieren calcular la segunda derivada, les cuento de una forma alternativa, es aplicar una tablita, ¿sí? Entonces, para la tablita, como nosotros sabemos que el dominio de f' son todos los reales, nosotros decimos el intervalo, o los intervalos se interrumpieron en 2 y menos 2. Ahí están los posibles candidatos a mínimos. Entonces, lo que tenemos que ver es la tendencia de la función en ambas partes. Entonces, tenemos x, tenemos f', ¿sí? Y entonces vamos a tener, el intervalo va a ir desde menos infinito a menos 2, ¿sí? Sabemos que en menos 2 la derivada va a valer 0. Luego tenemos de menos 2 a 2, abiertos ambos. Después tenemos 2, pues la derivada va a valer 0. Y después tenemos desde 2 hasta más infinito. Entonces, si vamos probando, ¿sí? Acá lo que ustedes pueden ir haciendo es probando distintos puntos dentro de la función, se van a encontrar con lo siguiente. Los que van a ser positivos, ¿sí? De todo esto van a ser este, que es desde menos infinito a menos 2, y este, ¿sí? Y luego tienen el negativo, que es este. Entonces, acá van a tener los intervalos de cada cosa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La función viene creciendo, se hace 0 y luego va decreciendo.
y luego desde 2 para allá va decreciendo y luego va creciendo, con lo cual el único punto que en este caso cumple con lo que vimos anteriormente es el 2, o sea que en x2 hay un mínimo local.